Teológica. Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en él contenidas son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 96666 de 1986. Prohíbas el expendio menor de edad y ofendiditos. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Bueno, muy buenas para todos, queridos profanos, ¿cómo se encuentran en este momento? Bienvenidos entonces a este programa que se llama Teología para Profanos. Nos encontramos entonces aquí con mi compañero Eric. Hola. Estamos con Juan. Hola. Estamos con Sergio. Jaire. Y estamos con una invitada muy especial, nuestra querida compañera Alejandra. Hola, ¿cómo están? Nuestra compañera Alejandra es estudiante de estudiante de psicología. Ya está terminando, si no estoy mal. Sí. Y bueno, religión y pensamiento religioso. Entonces, compañero Eric, haznos la introducción al tema, por favor. Introducción, bastante acorde con su comentario, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de qué es religión. Hace 2 podcasts, nuestro primer podcast, hablamos sobre religión e institucionalidad. Y el tema que quedó pendiente fue definir, si es que se puede, qué es religión, qué se entiende por religión. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es, y ya que tenemos acá a nuestra compañera psicóloga, ella nos va a hablar desde su perspectiva, y pues todos acá teólogos, es interesante una opinión diferente. Entonces, lo que vamos a responder es, la pregunta del día es, ¿qué es religión? Oye, de por sí, tu conocimiento, ¿qué crees que sea religión? Querida compañera psicóloga. Una definición completa, por favor. Ok, creo que es mucha responsabilidad. Momento, Dale, con confianza, momento con de confianza. pensamientos, Momento. así. Mundo de las ideas ahí. O sea, pues es que como tal la religión es algo que... o sea, es muy Ay, complejo, Dios, bueno, parce, es muy bastante complejo. Liz. O sea, digamos, A ver, alguien una- tire una y por eso, peleamos. Para abrir el debate, yo pongo una cita que encontré en un diccionario sobre qué es religión de Oxford. La cita va a estar en la descripción, Oxford. en la cual dice que comparar o definir la religión es casi igual que decir la definición de San Agustín sobre el tiempo. Yo sé qué es hasta que me preguntan. Claro. Es decir, sí, todos nosotros tenemos una idea más o menos básica de qué es religión, pero en el momento que necesitamos definirla, que tenemos que explicársela a alguien, se nos complica la vida. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, yo podría llegar a decir que religión es dependiente a las personas y a un ser trascendental. ¿Y cómo se llega a conocer a dicho ser trascendental? Mediante 2 caminos, por así decirlo. El camino de la experiencia y también, en teoría, el de la razón. El de la experiencia es el que podría o capacita a la persona para que una persona llegue a creer en dicho ser trascendental. Y mediante la razón yo voy a dar fundamentos para poder hacer más cognoscible dicha experiencia. Ahí yo ya tengo muchas cosas en contra. Y es que usted está hablando de religión como que obligatoriamente Es está creer en referida a un ser trascendental. O sea, la palabra ser ya limita. Okay. Es lo que hablábamos en el primer tema. Exacto. O sea, hablábamos de la iglesia maradoniana. Sí. Pero Y él Maradona es un no es alguien trascendental. Bueno, ese es un punto. Y lo que yo creo que es importante es primero definir desde dónde voy yo a dar la definición. Sí, porque Pero- también ahí toca tener en cuenta que una definición sobre la religión tiene que completar o tiene que abarcar cosas tan diferentes cultural, históricamente, que a veces nunca se han encontrado, pero que igual
tienen como un hilo común entre todas. Y también depende, desde la manera donde nosotros estemos parados, la definición que vamos a dar. Por ejemplo, la definición que dio Juan está muy marcada por el cristianismo occidental. Es teología y es pura filosofía cristiana. Yo soy teólogo. Bueno, es potencialmente teólogo. Es pura filosofía cristiana. Mi pregunta es, y teniendo en cuenta lo que tú dices, Juan. ¿Yo? Y también lo que dices tú, Eric. El del tarro. Eric, el del tarro. Tú dices que es creer en algo trascendental y concuerdo contigo. Porque con Eric. No, Juan dijo que era creer en algo trascendental, más allá, algo más allá. Pero entonces, ¿qué evidencia, o sea, qué me muestra a mí que existe ese algo? Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta, a mí me lo pueden decir mi mamá, me lo dice mi familia, el mismo contexto, incluso mis mismos amigos. Ajá. Pero entonces, ¿a mí qué evidencia tengo yo de eso? Un simple relato. Por eso es importante definir desde dónde voy yo a definir el término. Porque si lo voy a hablar sociológicamente, la existencia o no de ese ser o esa cosa o esa dimensión trascendental no me importa. Es que eso es tan subjetivo como decir que si crees o no en el amor, no sé. Sí. O sea, es que es una definición muy subjetiva de que no puede haber algo tan evidentemente decir es que es esto, porque no es así, no es decir como la matemática es una ciencia que es específica y es clara y es puntual y ya, y no hay error. No hay error. Bueno, yo voy a votar otra definición ahí para ir armando debate, y es que durante una época en la historia, aunque yo no estoy de acuerdo con esta definición, la religión se identificó con lo que respecta a un conjunto de cultos, de ritos, de creencias que iban configurando cierta sociedad o cierto grupo. Pues configura parte de lo que es religión, pero dicho así tan a secas puede quitarse también la parte de lo religioso. Esa definición es sociológica y creo que el primero en decirla fue Durkheim. Y el asunto precisamente es que si lo vemos desde el punto de vista creyente, cristiano, estaría desconociendo la realidad de ese ser trascendente. Entonces, el problema es ese. Si definimos religión desde una filosofía de la religión cristiana, sería la posibilidad que tiene la persona de comunicarse con Dios porque Dios se hace posible para ella. Pero esa es la apreciación cristiana de lo que es la religión. Pero no sé. Hay otras religiones que no buscan relacionarse con nada porque no existe ese otra cosa. Por ejemplo, el budismo es una religión atea. Ellos creen en la anulación del alma y no volver a reencarnar. Ellos no tienen un Dios al cual buscar, sino lo que buscan es una vaina súper compleja. ¿Tú lo puedes ver? Tú puedes ver algo, tú puedes decir, mira, no sé, para mí esto es Dios, yo voy a creer en esto, o puedo hablar con él a través de este medio. El insight, Dios mío. Por ejemplo, yo en este momento soy agnóstico, como ya lo comenté en el podcast anterior, pero por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de un cristiano. Yo voy a decir, yo puedo llegar a decir, mediante la experiencia que llegué a tener yo, puedo fundamentar que Dios existe, que si lo puedo ver mediante mi experiencia. Eso es lo que me capacita a mí en comprender que Dios existe. Ok, dime una experiencia. Hay diferentes cantidades de experiencias. Una experiencia religiosa. Incluso las experiencias, la mayoría de las ocasiones, llegan a ser personales. Y yo soy agnóstico, entonces no puedo llegar a hablar muy concretamente. Digamos así, continuando con la línea de Juan, no solamente dejándolo en el cristianismo, lo que está de base desde una filosofía de la religión creyente, lo que está de base en toda religión es una experiencia religiosa. ¿Qué va sucediendo? Sí, tal cual. Yo estoy bailando acá. Tal cual. No, esa canción no se baila. San Enrique. Yo la bailo. Bueno, ¿serio? Después de filosofía de la religión duramos una semana con esa maldita canción en la boca. ¿Maldita? Bueno, bendita, perdón. Bueno, esto se edita. Esto es lo que no se va a editar. Ups. Bueno, el caso es que independientemente de si es cristiano o no, lo que se supone que el sentido es justamente esa experiencia que puede suceder de manera individual o de manera colectiva. Ok. Sí, por ejemplo, en el caso de los budistas, de pronto este man me va a dar palo, pero
no sé, la experiencia de Buda la podría yo interpretar como esa experiencia ante la nada, digamos que como tal no es un ser trascendente, que una experiencia mística, pero que le ayuda a configurar el resto de su vida. Mira, teniendo en cuenta también lo que dijo Juan hace un momento, yo personalmente, quitándome como la parte de que estudio psicología, yo soy creyente y yo creo en algo más allá. Ajá. Sí he tenido como esas experiencias religiosas pero no sé, yo personalmente he llegado a un punto y es como un punto y un estado de tranquilidad que a ti te brinde paz y te brinde como esa certeza, perdón, de que todo... Eso no existe. Que no juegues conmigo. De que todo va a estar bien y que llevas una vida tranquila, ¿sí? Pero si tú te paras desde la psicología, o sea, y más conductista, es solo lo que tú puedes ver. Yo no veo nada. Yo no puedo decir, me estoy comunicando, espérame, ya lo llamo y ahorita hablamos, porque no es así. Para mí, teniendo en cuenta lo personal, es un estado de paz y de tranquilidad. Eso para mí sería religión. Entonces ya momento de ir concluyendo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte hasta ahora? Yo podría llegar a afirmar que... Soy una genocida. Thanos. Sí, yo podría llegar a afirmar que por sí la religión es un misterio que no se puede llegar a definir de una manera tan tácita, y que de igual manera tenemos que empezar a generar conciencia para llegar a comprender que las personas que creen en cosas diferentes también merecen respeto. Yo diría también que definir la religión es complejo, que depende de dónde está para la persona, es decir, dónde está, cuáles son sus prejuicios, sus preconcepciones y con qué fin está generando la definición. Y a partir de todo eso y después de teniendo en cuenta los ejemplos, que sí queremos generar una conciencia de tolerancia y de pluralismo, y más sobre todo en un país como Colombia, que históricamente no está acostumbrada a convivir con distintas religiones. De hecho, sí deberíamos plantear un podcast así. Sí, sería interesante. Yo personalmente creo que la palabra religión, porque es una palabra, para mí el asunto religión, no, y ya voy para, gracias, pero ya voy para allá. El compañero Juan decía, la religión es un misterio, y en ese momento le está diciendo como que la religión es una cosa real que hay que buscar e intentar definir, ¿no? Pues es que para él es real. Pero yo por eso estoy poniendo mi postura contraria. Y por eso empecé diciendo que la religión es una palabra, o sea, es una convención que entre cierto tipo de gente se quiso utilizar, y lo que podríamos hacer hoy en día es incluso replantear si se debe utilizar la palabra religión. Muchos autores lo hacen y dicen que debería cambiarse la palabra religión por experiencia de lo sagrado u otras cosas. Entonces deberíamos dejar de hablar de religión y hablar de otras cosas. Bien. Ok, para mí religión es un constructo social. Amén. Pero desde la postura, o sea, es lo que quieras creer con tal de que te brinde tranquilidad y paz. Si quieres creer en el tarro, cree en el tarro. Amén. Y ya. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Eric. Gracias, Juan. Gracias, Sergio. Y muchas gracias, Alejandra, por venirnos a visitar en este momento. Gracias por invitarme. Perdón por la gritería. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y muy posteriormente estaremos subiendo más contenido diferente a los podcasts como tal. Entonces, muchas gracias, queridos profanos, por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chais. Chais.